Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Lemus y me gustaría que platicáramos acerca de la ansiedad y la depresión. En el video anterior comentábamos sobre el trágico y terrible suicidio del pastor Jared Wilson y cómo es de importante que nosotros podamos tomar este tema y atacarlo de frente, hablarlo de frente, porque no solamente está dañando a nuestra sociedad, sino que también está atacando a la iglesia. Y no solamente a las personas que asisten regularmente a la iglesia, sino también a quienes van al frente de la iglesia. El caso del suicidio del pastor Jared Wilson creo que es una radiografía de algo que está sucediendo y que ha sucedido durante mucho tiempo dentro de la iglesia, pero que se ha querido ignorar, se ha querido hacer de cuenta que no sucede, pero que está sucediendo. Y la iglesia lo ha tomado como un tema tabú. Y por eso yo creo la importancia de grabar temas como este, porque la depresión y la ansiedad están atacando a los jóvenes, están atacando a las familias, está atacando a la iglesia y definitivamente necesitamos hablar de esto. Y a mí me sucedía algo, yo en el video anterior les comentaba que yo estoy luchando contra la depresión y estoy luchando contra la ansiedad todo el tiempo, todos los días. Eh, y contrario a lo que mucha gente ha enseñado por años, ¿no? Que cuando uno se convierte a Cristo, automáticamente la depresión y la ansiedad se van y que uno nunca más vuelve a sentir eso y no hay nada más alejado de la realidad. El pastor Jared Wilson nos mostró qué está sucediendo dentro de la iglesia y que incluso pastores que han ayudado a muchos, como el caso de él, eh, están también atravesando por esta situación. Y yo, siendo bien honesto, les comentaba en el video anterior que yo estaba luchando contra esto, pero a mí me estaba sucediendo algo y te lo quiero compartir porque si te está pasando lo mismo, quiero decirte que no estás solo, quiero decirte que está el Espíritu Santo contigo y que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo y con la ayuda y el poder del Padre y del Hijo podemos vencer nosotros a la depresión y la ansiedad. Pero a mí me sucedía esto y al punto de que una vez yo hablé con Dios y le dije, mira, Señor, yo ya no quiero orar. Y siendo muy honesto, o sea, no tenía sentido lo que estaba diciendo porque al decirle esto a Dios lo que estaba haciendo era que estaba orando, pero yo le estaba diciendo a Dios, Señor, cada vez que oro, cada vez que te busco y cada vez que intento orar y apartaba el tiempo, lo hacía. Me ponía más ansioso y cuando terminaba de orar me sentía culpable porque la ansiedad no se iba, sino se hacía más grande. Entonces esa ansiedad pasaba a convertirse en depresión, me sentía como un pecador. Y yo le decía a Dios, Señor, ya no quiero orar más porque cada vez que oro me siento más ansioso. En lugar de que la ansiedad se vaya, yo escucho muchas personas que dicen, tengo paz porque acabo de orar, tengo tranquilidad porque acabo de orar y me siento súper bien. Y a mí me pasaba todo lo contrario, oraba y me sentía peor, me sentía pecador porque tenía la ansiedad ahí, me sentía, y eso atraía la depresión, entonces me sentía deprimido al orar. Incluso no había ni terminado de orar y ya me estaba sintiendo ansioso porque esa misma ansiedad no se iba, no pasaba nada, de hecho empeoraba. Entonces yo, siendo muy sincero con Dios, le dije, mira, Señor, yo me siento culpable por esto, siento que eh, te estoy fallando con esto y me cuesta, cada vez que oro me siento peor. Entonces prefiero a veces distraerme y hacer como que eso no está pasando, como que no me siento ansioso, mejor me voy a poner a ver una película, me voy a poner y no era una película mala o algo pecaminoso, sino simplemente poner incluso adoración y a veces distraerme con la música o distraerme con una película o con salir con amigos de la iglesia y pretender que esa ansiedad no está ahí y vivir así. Y así hay muchos cristianos hoy en día viviendo su vida, pero esa no es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Jesús vino y nos vino para dar vida y vida en abundancia. Y cuando habla de vida, Zoe,
vida en abundancia nos está hablando de una vida maravillosa. Y esa es la vida que Dios quiere que tengamos, no una vida llena de ansiedad y preocupación. Entonces yo recuerdo que le hablé eso al Señor y te voy a contar en 2 minutos o intentarlo, lo que Él me respondió. Después de orar, me acuerdo que me subí a mi carro y iba para mi trabajo. No me recuerdo por qué, pero la emisora cristiana que normalmente escucho no estaba al aire. Entonces puse otra emisora y había una prédica ahí. Entonces escuché al pastor que estaba hablando, era una prédica en inglés. Y este pastor estaba hablando precisamente sobre la ansiedad. Definitivamente que no hay casualidades en Dios, ¿verdad? No existe la casualidad. Y él estaba hablando sobre la ansiedad, así que yo empecé a poner atención. Había tráfico para mi trabajo, así que empecé a poner atención y él habló, y yo sé que fue la respuesta de Dios, y te lo quiero compartir. Él hablaba sobre la palabra ansiedad, en inglés es anxiety, y esta palabra anxiety, cuando nosotros la separamos por letras, nos vamos a dar cuenta que precisamente tiene 7 letras, que la palabra de en medio es la palabra I en inglés, que esta palabra I en inglés significa yo. Y él hablaba sobre Éxodo 3. Ahí realmente yo empecé a darme cuenta cuál era el problema que me estaba sucediendo y de dónde se originaba la fuente de esa ansiedad. Y cuando nosotros miramos en Éxodo 3, vemos el llamamiento de Moisés. Ahora comprendo que Moisés seguramente tenía problemas también de ansiedad y fijo tenía problemas de depresión. Lo notamos en todo el capítulo 3. Moisés llega, el Señor lo llama y Moisés llega y el Señor comienza a decirle, recordemos que Moisés venía de un proceso, había estado 40 años en el palacio, había estado 40 años en el desierto y ahora comienza el llamamiento de Moisés. Y el Señor le habla a Moisés y le dice: Moisés, yo voy a hacer esto y esto y esto contigo. Y empezamos a darnos cuenta que Moisés comienza a hablar de él mismo. Y Moisés comienza a decir: Señor, pero yo soy esto, Señor, pero yo esto otro. Y Moisés, cada vez que Dios le decía algo, Moisés venía y le decía: sí, Señor, pero yo esto y yo lo otro. Y Dios le decía: yo te voy a usar. Y Moisés decía: no, Señor, pero si yo no puedo, si yo soy tartamudo, si yo soy esto y si yo soy lo otro. Y cada vez que Moisés hablaba de él, Dios le contestaba acerca del yo Dios. Entonces venía Dios y le contestaba: sí, Moisés, pero yo te estoy enviando. Señor, pero y si no me creen, ¿qué voy a hacer? Y porque yo soy esto. Y Dios le decía: sí, Moisés, pero yo soy el que te está mandando. Y al final viene Moisés y le dice: pero si yo llego y les digo que me enviaste y me preguntan quién es, ¿quién les voy a decir quién es? Y llega el punto en que Dios le dice: Moisés, deciles que te envió el gran yo soy. Porque ahí lo que estaba pasando era una guerra de yos. Moisés, que precisamente estaba orando, porque hablar con Dios precisamente eso es orar. Moisés estaba orando, pero Moisés estaba orando enfocado en él. Y cada vez que Dios le hablaba y le mostraba todas las promesas que Dios tenía para él, Moisés se llenaba de ansiedad y se llenaba de preocupación y le decía a Dios: Señor, pero yo no puedo hacer eso. Eso que me estás diciendo yo no lo puedo hacer. Yo soy esto, yo. Y Dios le contestaba: sí, Moisés, pero yo soy tu Dios, pero yo soy grande, pero yo soy yo. Y Dios se enfocaba en él, mientras que Moisés se enfocaba en sí mismo. Y ese era el problema que yo tenía en mis oraciones. Cada vez que yo llegaba a orar, yo llegaba a decirle: Señor, pero yo me siento así. Señor, pero yo no soy digno. Señor, pero yo cometí este error. Señor, pero yo. Y todo el tiempo mi oración se enfocaba en mí. Y eso era lo que Dios me estaba hablando. Lo que Dios quería quitar en mí. Y Dios me estaba diciendo: el problema de tu ansiedad es que te estás enfocando en ti, en lugar de enfocarte en mí. Y Dios le dice a Moisés: el gran yo soy está contigo. De hecho, le da una vara a Moisés y con esa vara Dios hace cantidad de milagros. Porque lo que Dios quería mostrarle a Moisés es que aún lo único que Moisés tenía, porque era esa vara, lo único que Moisés tenía, era lo que Dios podía usar. Era lo que Dios iba a usar.
porque al final el que lo iba a hacer todo era Dios. ¿Cómo nos cuesta aprender eso? Porque muchas veces nosotros queremos tener el control. Nosotros queremos sentirnos en control de todas las cosas y por eso nos enfocamos en nosotros. Y siempre estamos pensando qué voy a hacer, cómo voy a pagar esto, cómo voy a decir esto, cómo voy a enfrentar esta situación. Y todo el tiempo estamos pensando en nosotros. Y oramos así. Y por eso es que las oraciones así nos producen más ansiedad. En lugar de venir y orar y empezarnos a enfocar en Dios. Y en lo grande que es Dios, y en lo poderoso que es Dios, y en lo milagroso que es Dios, y que ese Dios es nuestro papá, y en que no hay nada imposible para Él, y que no hay enfermedad que se pueda resistir a Él, y que Él puede lograr cualquier cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces, vemos cómo cambia la perspectiva cuando nosotros nos enfocamos en el gran yo soy. Y creo que la lección que Dios le da a Moisés es que el gran yo soy es el que va a hacer las cosas, no el pequeño yo soy. El pequeño yo soy era Moisés, pero el gran yo soy es Dios. Y a veces el centro de nuestra ansiedad es precisamente nosotros. Somos precisamente los pequeños nosotros, el pequeño yo soy, tú y yo. Ese es el centro de nuestra ansiedad. Cuando ponemos a Jesús, cuando ponemos a Dios como el centro, verdaderamente la ansiedad se va. Verdaderamente la depresión se va. Porque el gran yo soy está tomando el control. Y quiero recordarte que cuando David llegó y vio a Goliat, en ningún momento David se refirió a él como un gigante. Los demás guerreros, Saúl al frente, estaban temblando de miedo, viendo al gran gigante de 4 metros ahí blasfemando. Y David lo mira y en ningún momento le dice gigante. David le dice incircunciso, le dice, prácticamente le dice, tú sos un cadáver porque estás desafiando a Dios, estás blasfemando contra Dios. Jamás le llamó gigante. David se enfocó en Dios y se enfocó en el tamaño de su Dios. Se enfocó en el gran yo soy, y por eso es que David logró esa gran victoria. Y cada vez que David estaba empezando a permitir que el afán y la depresión llegaran a su vida, que la ansiedad y la depresión llegaran a su vida, constantemente él estaba recordando a su alma lo grande que era su Dios, el gran yo soy. Entonces yo quiero decirte que el centro de tu vida, si tú quieres dejar la ansiedad, quieres ser libre de la ansiedad, el centro de tu vida tiene que ser Jesús. Lo grande que es tu Dios, lo maravilloso que es tu Dios. Cuando ores, empieza a hacer memoria de lo grande y maravilloso que es tu Dios. Y no te enfoques en tu problema. Deja que Dios se encargue. Deja que empiézale a decir, como dicen ese dicho, ¿verdad? No le digas a Dios el tamaño de tu problema, sino dile al problema el tamaño de tu Dios. Yo creo que es algo muy cierto y que deberíamos de tener en mente siempre. No hay nadie más grande que nuestro Dios. No hay ningún problema, ningún desafío, ninguna situación que estés atravesando que sea más grande que el gran yo soy. Espero que este tema haya sido de bendición. Y si estás atravesando por ansiedad y por depresión, quiero orar por ti. Escríbeme tanto en el inbox o en un mensaje como en un mensaje directo en Instagram, donde le estés viendo este video. Y gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga.